Casco por la invitación. Siento haber llegado así un poco ajustado, ¿no? Perdón. Como decía el compañero, yo trabajo sobre todo para Misondus, que es una iniciativa de Emakunde donde trabajamos masculinidades e igualdad en muchos aspectos, ¿no? Y lo que os voy a proponer son algunas ideas a tener en cuenta. Gente como vosotras y vosotros que entendéis muchísimo más que yo y mucho mejor que yo cuál es la realidad de los riesgos laborales, de las enfermedades. A mí me han parecido muy interesantes las intervenciones que he visto antes, ¿no? Y es una mirada más centrada en nuestras identidades masculinas y en qué significa todo esto de las masculinidades, qué tiene que ver con el riesgo laboral, con la mirada y una construcción social determinada. Y si nos puede ayudar a prevenir riesgos laborales, a prevenir algunos de ellos, a trabajar con los hombres y a trabajar con los cambios que se están produciendo en los hombres, tanto en los sectores productivos como en la organización de los mismos, como en la incorporación de mujeres a sectores donde hace en nuestro contexto político y social pues no estaban, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que nos podemos hacer, quizás la primera, es si hay un solo modelo de masculinidad o qué entendemos por masculinidades o diversidades de los comportamientos masculinos, ¿no? ¿Qué es esto de ser hombre? Vamos, en una sociedad como la nuestra, ¿no? ¿Dónde hemos aprendido? ¿Quién nos enseña? ¿De dónde nos vienen las presiones? ¿Y qué influencia tiene en el mercado laboral, ¿no? Entendiendo las masculinidades de las formas diversas de las que los hombres, en general, quienes tenemos, nos adjudicamos, nos identificamos con esa palabra, ser hombre, tengamos los cuerpos que tengamos, condiciona nuestra vida, condiciona nuestro quehacer también profesional, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hay una manera de ser hombre. Bueno, si sabemos qué crema nos tenemos que poner, la vida igual nos es más sencilla, ¿no? Quiero decir, hay una idea más o menos rígida sobre la masculinidad y sobre qué significa ser hombre, ¿no? En nuestro contexto social y político podemos ver cómo ha cambiado muy rápidamente esa idea en los últimos 60 años. Sin embargo, yo creo que tiene interés tener en cuenta los factores que todavía nos marcan. Un cuadro en el cual movernos es muy difícil, aunque tengamos más diversidad masculina, más diversidad de identidades, más diversidad de representar ese papel que se supone que tenemos que representar los hombres, ¿no? En ese sentido, dentro del contexto que tenemos, y tenemos diferencias, ¿no? A la hora de, seguramente entre los hombres que estemos en la sala, de comportarnos, de nuestros gustos, de vestirnos, de movernos, de hablar. Yo creo que es interesante reflexionar sobre 3 limitaciones en concreto que nos cortan el campo de juego, digamos, ¿no? Que nos limitan. Hay una discusión muy interesante sobre lo que es la libertad de elección hoy en día, ¿no? Y que es básica para mucha gente que piensa que ya la igualdad está aquí entre mujeres y hombres y que todo depende de nuestras propias decisiones, más allá de las construcciones sociales de qué significa ser un hombre o qué significa ser una mujer, ¿no? Yo soy de la opinión de que hay una tensión evidente entre la libertad de elección que tenemos en una sociedad como la nuestra al contexto en el que podemos elegir. Y en ese sentido la masculinidad hoy se mueve con algunos límites que van a ser entre los hombres y entre los hombres y las mujeres, ¿no? No solo en el contexto social, digamos en general, ¿no? Que tienen que ver con cómo vamos a configurar nuestra identidad personal y cómo vamos a hacer las cosas y vamos a aprender y vamos a construir nuestra autoestima, nuestra visión del éxito.
Estas tres ideas son parte de ellas, no digo todas. No ser un niño, la madurez de los hombres, sobre todo en lo que igual lo que más tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, alejada de la vulnerabilidad, de la no independencia, de la no autonomía, ¿no? La madurez va por dejar de ser niños, ¿no? Ser esa idea del hombre independiente, autónomo, no vulnerable, que veremos luego. Bueno, yo creo que en el debate también podemos ver qué significa eso en el mundo laboral, ¿no? No ser mujer ni parecerlo, por supuesto, el mundo de las mujeres como algo aparte, como una demostración de la masculinidad y de la hombría en negación a las cosas que adjudicamos a las mujeres, no porque sean características que no tenemos, como antes hablábamos de la construcción del género. No hay ninguna capacidad que tengamos intelectual, de habilidad, que tengamos hombres o mujeres y sean excluyentes, ¿no? Sabemos que encontramos ejemplos en todas ellas. Luego podemos hacerlas, dependerá de los contextos, si se nos educa a favor de o en contra de, o si se nos critica por hacer algunas cosas, ¿no? Tendremos que ver qué lugar ocupa cuando te llaman cualquier palabra que signifique ser una mujer o parecérselo, como nos sienta, es descalificador, no es descalificador. Y yo creo que otra que nos marca mucho y nos va a marcar en muchos comportamientos es la idea de la homosexualidad, de ser gay, esa acusación, ¿no?, de ser gay, ¿no? Muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. A ver. 1 de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal gay, ¿qué decir? 1 de cada 10 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Fernet insano, pero me pueden decir Fernet. La homofobia, que es la definición del odio a los hombres que tienen relaciones afectivas, no hablo de la lesbiofobia solo, dirigida a los hombres, relaciones con otros hombres, afectivos sexuales, tiene varias caras, y una de ellas, la sencilla, la que se dirige a los hombres gays, y otra es la que se dirige a los hombres heterosexuales, para marcarles comportamientos claros a partir de los cuales la palabra maricón, mariconada, bueno, todo lo que podemos oír sobre estos términos se emplea habitualmente para desprestigiar algunas acciones de los hombres y para marcar un terreno claro de reconocimiento mutuo, que es la heterosexualidad, por mucho que las leyes hayan cambiado y avanzado mucho en los derechos. Pues sabemos que nuestra realidad social no solo son las leyes, ¿no?, la igualdad digamos que reconocer otras formas de masculinidad tiene que ver a veces con las leyes sociales no escritas, ¿no? Y va a marcar de una manera muy importante límites a muchos hombres, este tipo de acusaciones, ¿no? Eso es de gays, eso que haces, trabajar así, comportarte así, ¿no? Mucha gente no le da mucha importancia, ¿no?, al uso de palabras o términos como mariconada habitualmente, ¿no? Tendríamos que ponernos un poco en la cabeza de quien tiene esas prácticas, esos deseos, esos amores, para estar oyendo su orientación y su práctica sexual y afectiva de forma descalificativa durante todo el tiempo. Y también tendríamos que situarnos como los hombres que son o se comportan de forma diferente a modelos más tradicionales son rápidamente llamados al orden bajo esa acusación, ¿no?, que funciona de forma diferente según también nuestras personalidades y los contextos laborales o profesionales en los que nos encontramos, ¿no? Yo creo que todo esto va a configurar una forma todavía de entender la masculinidad por parte de muchos hombres más estrecha de lo que podríamos suponer en teoría en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y nos va a marcar pues nuestras maneras, entre otras cosas, de trabajar y de afrontar la salud, el riesgo y una visión de la hombría unida a la valentía y la asunción del valor y las demostraciones de valor frente a los otros y a las otras, ¿no? Porque claro, luego centrándonos, ¿no?, dice, ¿tiene algo que ver la masculinidad tradicional con los riesgos laborales?
Yo creo que antes habéis explicado estupendamente, una pena más tiempo, yo por lo menos hubiese aprendido bastante más, ¿no? Porque me parece muy interesante el estudio, ¿no? De cuáles son la importancia de los sectores, del modo de producción, en fin, no, ya lo habéis señalado, ¿no? Para entender, ¿no? Pero en esa parte yo añadiría una mirada más para intentar entender también cómo mirar algunos de los riesgos laborales que tienen que ver, en principio, con tres formas, ¿no? Las estructurales, las colectivas y las individuales, ¿no? Porque el modelo de producción no es un modelo ajeno al género, es un modelo que se ha estructurado en base a los deseos, las habilidades y las ideas de los hombres, que somos quienes hemos construido el modelo de producción y hemos construido la sociedad y hemos construido hasta hace bien poco en esta sociedad, por lo menos como la nuestra, cuáles eran las reglas del juego. Luego no es neutro. Hay muy pocas cosas neutras en nuestra sociedad, ¿no? Y que no seamos capaces de mirarlas con las gafas de género y decir, bueno, ¿qué influencia tiene en el modelo productivo las ideas de masculinidad, de organización, las condiciones laborales, ¿no? Los modelos difícilmente lo son, ¿no? No son neutros. Entonces tendríamos que ver qué importancia tiene todo esto y estudiar e investigar, ¿no? Qué valores, ¿no? Qué valores en la estructura del mundo laboral tiene, por ejemplo, el cuidado a los demás, ¿no? Antes se señalaba, ¿no? ¿Por qué el número de excedencias del cuidado de los hombres es tan escaso? ¿Por qué supone una doble jornada y una presión a las mujeres que cuidan muchas más horas, de tiempo al día a menores y a mayores? Y que eso repercute luego en la elección de la jornada laboral a tiempo parcial, en cómo se va a trabajar, en todas las condiciones que rodean el mundo laboral, y que luego van a tener una traslación, ¿no? También en esa parte, ¿no? Las colectivas, que yo creo que tienen que ver con este modelo y este reconocimiento entre iguales y la presión de los iguales, hablando de los iguales entre los hombres sobre todo, aunque no solo, en la actividad laboral, en la progresión laboral, en el mandato de cómo organizamos, ¿no? De dónde, por ejemplo, reconocemos el liderazgo, de dónde reconocemos este tipo de formas de trabajar, ¿no? Y las personales, nuestro concepto de vulnerabilidad, las resistencias a las presiones del grupo y de los valores que se marcan igual en una empresa determinada, en un sector determinado, como formas de trabajo, ¿no? La gestión de las emociones, algo que parece como que no tiene que ver en el mundo laboral hasta hace 4 días y que ya lo estáis trabajando y estudiando e investigando, ¿no? Y todos estos factores están, yo creo que estas tres son los ejes desde donde una masculinidad tradicional todavía influye en las formas de trabajo y en el mercado laboral y en la organización laboral, ¿no? Un ejemplo, no hay muchos estudios de esto, yo creo que es algo todavía para estudiar, ¿no? Sobre cómo en la estructura pueden afectar formas tradicionales de masculinidad, ¿no? Este es un estudio que se hace a mitad de los años 90 sobre 2 plataformas petroleras en el Golfo de México, y lo que detectan las personas que van a eso, de la universidad, que van allí a estudiar, es que el modelo de producción, lo que esto se llama el liderazgo heroico, es, digamos, lo más tradicional masculino, ¿no? En ese sentido, ¿no? Individualidad, competencia, fortaleza, virilidad, ¿no? Demostraciones, ¿no? Poca queja. Lo que hacen después de hacer la investigación es una propuesta de cambio estructural de los valores de ese trabajo, y los que cambian son los que se alejan más del modelo tradicionalmente masculino. Ya sabemos que todo el mundo no trabajamos con el modelo tradicional o no respondemos a ese modelo tradicional, ¿no? Pero lo que empiezan a premiar dentro de los valores de la empresa es la cooperación, la vulnerabilidad, admitir los errores, un modelo que se aleja, ¿no? Con lo cual aumentan en productividad y reducen en un 84% los accidentes laborales en un sector extremadamente duro de trabajo. Luego yo creo que también, aparte de, como habéis dicho antes, ¿no? Y muy bien, los sectores influyen en los accidentes y en la forma de los accidentes, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en un sector que en otro, en la industria, pero también los sectores los construimos y los valores de cómo trabajar dentro de ese sector también pueden estar influenciados, e incluso en sectores que pensamos que en sí mismos, como la construcción, conllevan mucho riesgo, bueno, habría que ver, ¿no? Dentro de este punto de vista, ¿no? Y además yo creo que la prevención de riesgos laborales lo que hace es evitar y alejarnos también de los modelos más tradicionales, ¿no?
Yo creo que en ese sentido la masculinidad todavía en algunos sectores con más incidencia quizás que en otros que están más feminizados, y en la medida que se han incorporado mujeres eso ha alterado digamos la forma de trabajar, muchas veces la forma de los valores, ¿no? No siempre de una manera muy clara, pero puede hacerlo, ¿no? Pues va a influir a la hora de cómo la accidentabilidad laboral influye sobre los hombres y los trabajos de los hombres, y a qué le damos importancia o qué no. Pero hay otra parte que tiene que ver con la aceptabilidad social del riesgo y con la más cercana a las presiones que os señalaba antes colectivas y las presiones individuales, la autopresión individual, ¿no? Las sociedades, desde algunas autoras que hablan, ¿no? desde el feminismo, que es quien ha impulsado los cambios a favor de la igualdad, ¿no? en las últimas decenas de años, sobre todo en nuestro entorno con mucha fuerza, sobre las sociedades más justas. Son las sociedades donde la población, no solo en el trabajo, sino en otros aspectos, tiene menos riesgos, ¿no? Es más segura en muchos aspectos, ¿no? Hacen un paralelismo interesante entre la equidad y la justicia social y las formas de trabajo, de organizar la sociedad en las que nos dotamos de tranquilidad y de seguridad. Tendría un debate muy interesante saber si nuestra sociedad se basa también en la intranquilidad de otras. Una sociedad como la nuestra, ¿no? Rica, Europa, y nos queda más lejos pensar que nuestra forma de consumo, nuestra forma de crecimiento económico, es decir, que cambiar de móvil 3 veces cada 4 años influye directamente en las zonas donde la guerra del coltán lleva años y años para suministrar a Europa de un material o al mundo rico. Es decir, que en este mundo interconectado nuestra seguridad a veces genera, y nuestra forma de producción genera inseguridades en otra, o mantener un modo de consumo y un modo de producción determinado se basa en utilizar energías como la nuclear. Yo creo que es un debate interesante, ¿no? También es interesante, aquí hay que tener un poco de cuidado, y yo por lo menos voy a llamar un poco a la prevención, que es cuando hablamos de cómo las identidades masculinas vivimos el riesgo, pareciera que empezamos a señalar a los hombres que tienen accidentes como responsables en sí mismos de llevar a cabo acciones irresponsables, ¿no? Yo creo que la mirada para mí es distinta, ¿no? Si no se trata de ver cómo nuestra relación con el riesgo de hombres y mujeres, que yo considero que es distinta, cómo la vivimos y cómo nos relacionamos con las situaciones de riesgo, vienen dadas por una concepción social de la masculinidad y por un reconocimiento de algunos valores en los hombres que no en las mujeres, de valores que necesitan ser demostrados frente a otros y que nos perjudican en mucha medida a los hombres, ¿no? Bueno, pongo ahí un ejemplo que puede ser un encierro mayormente masculino, donde hasta hace 4 días se prohibía la participación de las mujeres, ahora no, y sin embargo son significaciones sociales distintas, del paso de la masculinidad, de la necesidad de demostrar el valor, de que esas necesidades de valor, de apuesta, sean demostraciones públicas, y que ser débil frente a otros hombres y frente a algunas mujeres es algo que los hombres solemos llevar bastante mal, ¿no? ¿Qué influencia va a tener esto en nuestras actividades? Bueno, ahí abajo están el 80% de los que se ahogaron en 2016 son hombres. Digo, no sabemos nadar peor, ¿no? Asumimos otras condiciones, y es una conducta. Hace 2 años también, de los 16 muertos en encierros en el Estado español, en el 2015, todos eran hombres, que eran 15 o 16, no recuerdo. Son actividades que tienen que ver más igual con lo lúdico, ¿no? Pero yo creo que una de las reflexiones que podemos luego charlar sobre ella es si nos dejamos nuestra identidad masculina en relación a las actividades de riesgo fuera de los trabajos, ¿no? O como han indicado, nuestra relación con la salud. Quienes estudian las relaciones de la salud con los hombres, con algunas de las enfermedades o los tratamientos, ¿no? Como Luis Bonino, señalan que son diferentes, y que hay una dificultad mayor de reconocer el miedo y la ansiedad, de gestionar la salud, de acudir a las consultas, con lo cual
ahí también tenemos algo, yo creo que a darles una vuelta, ¿no? A mí me ha resultado muy interesante lo que habéis comentado antes de las enfermedades laborales, ¿no? Hay una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta y que depende también de las condiciones sociales, políticas, que no digamos, generamos nuestra masculinidad ni la ejercemos fuera de, ¿no? Dependerá de muchas cosas, ¿no? Y dependerá de qué contratos tenemos, de qué situación social, de qué formación hemos tenido, esa libertad de elección o esa libertad de formación depende de los contextos donde crecemos, ¿no? Pero es interesante, yo creo que tomar como reflexión una idea que es el presupuesto personal del riesgo. A mí me resultó muy sugerente cuando lo leí, ¿no? Que viene a ser qué cantidad de riesgo estoy yo dispuesto a asumir para llevar la vida que quiero llevar. Para llevar a cabo mi idea de la autoestima, del éxito personal. No hemos hablado del éxito en los hombres y dónde lo situamos, y el éxito en las mujeres y dónde se sitúa, ¿no? Pero bueno, podríamos charlar luego sobre eso y qué tiene que ver con el mundo laboral, ¿no? Sin hacer juicios de valor sobre cada cual que elija cada qué, ¿no? Es verdad que el ejemplo es un poco extremo, ¿no? Es el chef Darío Barrio, que se mató haciendo salto base en un homenaje a un amigo que se había matado haciendo salto base. Saltos bases que grababan en vídeo y editaban en YouTube, con una carrera profesional, una unidad de convivencia, que es un presupuesto del riesgo que estaba dispuesto a correr para llevar una forma de vida, ¿no? Digo que hay que tener en cuenta la situación social, política y económica porque no lo elegimos, ¿eh? Mi abuelo, cuando trabajaba en la Unión Cerrajera, pues tendría menos elecciones que yo a la hora de elegir las condiciones laborales, la seguridad, en fin, ¿no? Todo esto influye, y otras personas que están a lo nuestro también seguramente las tienen, ¿no? Por eso yo creo que tener en cuenta cuál es la relación de los hombres y el riesgo también es interesante a la hora de la prevención. Y creo, no lo sé, vosotras y vosotros conocéis más que yo las campañas de prevención, ¿no? Que se hacen pocas teniéndolo en cuenta. Nos dirigimos a mujeres y hombres como si fuesen iguales, ¿no? Salvo alguna excepción. No funciona. Bueno, yo creo que es interesante dirigirse en el terreno de la conducción a mujeres y hombres teniendo en cuenta cómo nos comportamos con eso, ¿no? Y dándole vuelta a algo tremendamente peyorativo que es la forma de mujer tendrías que ser, cuando no está claro que son las que menos tienen, sabiendo todas las correcciones que tenemos que hacer sobre el transporte profesional, la conducción, pero bueno, por lo menos tener en cuenta esto, yo creo que es algo a darle vueltas, ¿no? No voy a ir acabando y no me gustaría acabar sin por lo menos referirme de pasado, aunque no lo he centrado, a la parte que habéis comentado sobre que tiene que ver sobre los riesgos del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, que está imbricado con una forma de entender la masculinidad, de entender el papel de mujeres y hombres en nuestra sociedad y de la desigualdad de las mujeres, ¿no? En sí mismo eso daría para una conferencia sola, ¿no? Donde es fundamental alterar la relación de los hombres con la sexualidad, con el poder y con el poder que pensamos que debemos de tener, y con los mandatos de género para hacer una buena prevención de los comportamientos en los trabajos y en el mundo laboral, que tiene que ver con la discriminación, con el abuso sexual y con el abuso por razón de sexo y la imposición de estereotipos de género a las personas con las que trabajan, ¿no? A modo de resumen, yo creo que para mí
aplicar la perspectiva de género, debes tener en cuenta eso, ¿no? La construcción de las masculinidades en ese sentido, como un factor más, como una parte más de la mirada que es más global, poliédrica, más compleja, ¿no? Pero como una parte, ¿no? De esa mirada, ¿no? Y que los modelos de masculinidad más tradicionales y más unidos a la desigualdad, porque no eran modelos que no generasen desigualdad, tienen que estar también en la mirada para la prevención de los riesgos y para ver cómo nos dirigimos a los hombres en la accidentalidad y en la prevención y en la asunción de medidas de prevención y de cambio de la estructura laboral, que muchas veces es la que genera situaciones de precariedad, subcontratación, que generan muchos riesgos laborales.